Bueno, os saludo a todos de nuevo. Buenas tardes y bienvenidos todos. Y esta tarde, afortunadamente, encontramos amigos que no vemos con cierta frecuencia y, por lo tanto, muy contentos por ello. Y os voy a presentar a un amigo de muchos de nosotros, un amigo querido y un amigo de la EM ya desde hace tiempo también, que nos ha acompañado en varias ocasiones y nos ha presentado alguno de sus libros. Y hoy León Arsenal, que es nuestro amigo común, nos va a hablar de un tema con el que estoy segura que va a disfrutar un montón y nos va a hacer disfrutar también a todos nosotros. Le conocemos todos o casi todos, pero de todas maneras, por si acaso hay alguno de los presentes que no le conoce, voy a hacer una brevísima introducción para deciros que León es escritor de novela histórica fundamentalmente, pero no solo, porque es un escritor polifacético que escribe sobre muchas cosas y que tiene un montón de premios nacionales e internacionales. Tiene también experiencia de programas radiofónicos, siempre todos relacionados con el mundo de la cultura. Y una característica que a mí me parece muy destacable sobre todo por los tiempos en que vivimos, que a veces parece como que perdemos la cabeza, y es que ha participado de forma activa en movimientos culturales, en muchos movimientos culturales, y es uno de los impulsores de la celebración del Día de la Romanidad, que era esta característica específica que os decía, que a mí me parece muy importante y de la que nos tendrá que hablar en alguna otra ocasión. Nos la debes, León. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a León para que nos empiece a hablar de esta cosa interesante que son los partidos políticos emergentes. La moderadora de la sesión de esta tarde será Pilar, nuestra compañera y amiga Pilar Barrientos, que ya es también conocida de todos. Así que, si Pilar, ¿alguna observación o alguna advertencia que nos tengas que hacer? Bueno, lo único pedir que veo, me doy cuenta de que hay algunos micros abiertos y casi mejor cerrarlos por si acaso Bueno, por si hay ruido externo. alguna llamada inoportuna y esas cosas, lo digo porque es la Sí. primera que puede ocurrir. Los micros. Muy bien, Exacto. muy bien. Bien. Se quitan dándole, lo digo por si alguien no lo sabe, hay esto, ya lo veo, ya estoy viendo que están cerrándose. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, pues todo tuyo, León, cuando tú quieras. Pues sale, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Conozco efectivamente a buena parte de los aquí asistentes y la invitación ha sido para hablar de por qué fracasan los partidos emergentes, un tema del cual en cierta ocasión me presentaron como especialista en partidos emergentes fracasados. No, yo no soy especialista en partidos emergentes fracasados, soy más bien veterano de partidos emergentes fracasados, que tiene un matiz distinto. Muy bien, pues vamos a hablar de, efectivamente, por qué fracasan los partidos emergentes. Una y otra vez aparecen partidos, algunos no llegan a nada, otros llegan... El que no llega a nada se diluye y el que llega arriba lo hace como los cohetes valencianos, sube, sube, sube y luego estalla en 1000 colores. Bueno, pues de entrada os voy a pedir que pongáis la visión, quitéis mosaico y pongáis otra visión que sea panel más general, que creo que aparece dándole a los 3 botones, dais a los 3 botones y aparece cambiar diseño y ahí le dais foco o barrera lateral para un poco ver lo que os voy a poner. Vamos a ver de entrada, ¿por qué una conferencia de esta? Bueno, pues... una charla de estas no pretende ser una especie de conferencia sobre política forense, es decir, bueno, vamos a hacer aquí una enumeración de catástrofes, no.
vamos a tener otra vocación. Esa vocación es decir por qué fracasan y cómo, o al menos dar pistas de cómo se puede evitar. Entonces, para eso, nada mejor que explicar con un ejemplo. Esto que veis detrás mío ejemplifica, por eso os he pedido que pongáis pantalla completa en foco barra lateral. Veréis, en la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros estaban muy obsesionados con reforzar aquellas partes de los aviones que recibían más impactos para evitar que fueran los aviones aliados, para evitar que fueran derribados. Veis aquí, veis un avión, un bombardero y donde solía recibir los impactos. Sin embargo, un matemático húngaro que estaba trabajando con los aliados llegó y dijo que eso era una estupidez. Si volvían con agujeros, no había que reforzar nada. Lo que había que buscar era los que no habían vuelto y dónde les habían dado, porque esos impactos no eran significativos, puesto que habían logrado regresar. De ahí, que puede parecer una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló lo que se llama el sesgo del superviviente. El sesgo del superviviente es la tendencia de los seres humanos a fijar en lo que supuestamente funciona cuando lo que interesa es lo que no funciona. Es decir, continuamente tenemos un montón de triunfadores, charlatanes y tal, que te llegan y dicen, no, es que la base de mi triunfo es la persistencia. Claro, tú llegas y dices, pues yo conozco mucha gente que persiste y el pobre hombre no sale del hoyo. El sesgo del superviviente es que debemos fijarnos en lo que no funciona de algo para mejorarlo y entonces hacerlo funcionar. Porque el por qué funciona siempre es relativo. A partir del sesgo del superviviente es como vamos a hacer esta pequeña charla sobre por qué no funcionan los partidos políticos, porque nos vamos a fijar en las posibles causas y a partir de ahí podemos, cuando uno se vea en la tesitura, el tratar de evitar esos problemas, que bueno, algunos son de difícil evitación. Muy bien, para ello he elegido, si me permitís, voy a cambiar de imagen. He elegido El arte de la guerra de Sun Tzu. Es un libro que, bueno, está muy prestigiado. No quiero parecer pedante, pero es que El arte de la guerra y su capítulo 1 nos viene de perlas para hablar de por qué fracasan los partidos emergentes. Veréis, en El arte de la guerra, Sun Tzu, que fue un gran estratega del siglo, creo recordar, 6 a.C., en la época de los reinos combatientes, establece que la conducción de la guerra tiene que tener en cuenta 5 factores. Y si esos factores no se tienen en cuenta, la guerra acaba en derrota. Esos factores, bueno, el chino siempre es difícil de traducir, pero bueno, vamos a hablar de ellos como el terreno, las condiciones atmosféricas, el liderazgo, la jerarquía y la doctrina. Por ejemplo, doctrina en realidad es una traducción de Tao. Tao se puede traducir de muchas formas, camino, doctrina, tal, pero lo hemos elegido aquí. ¿Por qué fracasan los partidos emergentes? Bueno, pues la primera es porque no tienen en cuenta el terreno. Llegan unos iluminados con su teoría de turno y no tienen en cuenta a dónde van. Es el primer fracaso. Llega gente y no le interesa a nadie para nada. No tiene nada que ver con la sociedad. Ejemplo, estos partidos pseudoverdes, medio místicos, no sé qué, llegan y a la gente se le atrae al pairo. Ese es un ejemplo muy básico. El terreno. El terreno es, en nuestro caso, España. Y España tiene unas condiciones. Luego, las condiciones atmosféricas que más bien podríamos traducirlo como el clima político. El clima político es que tú llegas y llegas con unas propuestas en un momento donde el debate está en otro lado. Esto es muy común de los partidos emergentes. Los partidos emergentes se suelen juntar gente con una serie de tendencias que acaban siendo obsesiones, pero cuidado con dar la matraca cuando la gente no tiene el foco puesto ahí en ese momento. No quiere decir que abandones tus principios, sino que tienes que maniobrar con ese tema. Tienes que maniobrar con ese tema muy cuidadosamente. El clima político, por ejemplo, ahora en España es de gran polarización. Ahora mismo meter la cuñita de un partido nuevo es muy difícil, porque ahora mismo, estoy dando un ejemplo, la batalla política se centra en vuelve a
gobernar este bloque Frankenstein hecho de PSOE y todo lo que se le pueda unir con costuras a cambio de prebendas, o va a gobernar un PP que está un PP Vox que está centrado en desbancar al gobierno. En este momento el clima político es jorobado para meter la cuñita en unas elecciones generales. Eso es lo que se llama las condiciones atmosféricas o el clima. En el arte de la guerra original, lógicamente, él hablaba de las condiciones atmosféricas reales. Es decir, si tú vas con un ejército en la época de las lluvias, se te va a quedar atascado los carros y estás vendido. Pero bueno, como se suele hacer con el arte de la guerra, se ha aplicado a la empresa, a la política, tal. Esos son dos elementos a tener en cuenta. ¿Tus propuestas le interesan a alguien? Por ejemplo, tenemos dentro de unos meses unas elecciones municipales. Si tú vas a Villalpando de en medio, que es un pueblo que me acabo de inventar, y llegas hablándoles de yo qué sé, o disculpad al programa o lo que sea, vamos a ver. Lo que os decía era que hay que saber el terreno y las condiciones. Es decir, si tú vas a unas elecciones municipales con grandes temas nacionales, lo llevas mal. Luego resulta que, bueno, eso también hay que conocer, porque según los estudios, por ejemplo, las elecciones autonómicas son muchas veces en clave nacional, porque pese a los años que llevamos con el régimen de las autonomías, la gente no acaba de entender que la mayor parte de la legislación que le afecta directamente y el grueso de las partidas económicas lo mueven las autonomías. Pero bueno, esto es así. Pero bueno, queda ahí. Eso, fracaso muchas veces, por ejemplo, el gran fracaso, uno de los grandes fracasos de UPyD y de Ciudadanos, por decir dos ejemplos, y también de Podemos desde otro punto de vista, es no entender la importancia de lo municipal. UPyD y Ciudadanos nunca dieron demasiada importancia a lo municipal y lo han pagado, porque en lo municipal es donde están las raíces de los partidos. Un partido como UPyD no llegó a pasar de arbusto, pero un partido como Ciudadanos llegó a ser un árbol, pero ambos eran sin raíces, que es lo municipal. Luego vino el primer soplo de viento y los tiró. Podemos tampoco prestó mucha atención y a nivel municipal se ha atomizado en un montón de iniciativas que son en la práctica independientes y muchas veces contrapuestas con su propuesta política, y así también le va. Pero bueno, vamos al meollo de por qué fracasan los partidos emergentes. Y es, bueno, pues las tres últimas líneas de los 5 elementos que daba Sun Tzu en su primer capítulo del arte de la guerra, que son el liderazgo, la doctrina y lo que he puesto como jerarquía, pero que él en realidad llamaba un buen sistema, perdón, que ahora soy yo el que le está sonando, como he tratado de entrar con el móvil, me está sonando y lo voy a cortar, eso es, muy bien. Lo que pongo ahí como jerarquía pero en realidad Sun Tzu hablaba de tener un sistema claro de recompensas y castigos. Vamos a ver. Se dice que lo que diferencia una secta de una religión es que la secta se basa en un personaje carismático, un ser profético, en tanto que una religión tiene su doctrina. Todas las religiones, por lo menos las que conocemos, nacen a partir de una secta, es decir, el cristianismo nace a partir de un Mesías, que es Jesucristo, el Islam nace a partir de Mahoma, y son personajes mesiánicos que ellos dictan doctrina. Y luego, en tiempos posteriores, ya se crea toda una doctrina más complicada. ¿Eso cómo se aplica a los partidos emergentes? Bueno, pues que los partidos emergentes suelen justamente contar con personajes carismáticos que son las cabezas visibles, los líderes, y por desgracia, muchas veces, bueno, vamos a decir todas, derivan hacia lo mesiánico. Es decir, ya lo que dicen se convierte en doctrina. Entonces, muchas veces es la primera ocurrencia que tienen. Y los partidos emergentes no son capaces de escapar a esa dinámica. Normalmente, en las religiones que salieron de la fase de secta para convertirse en religiones, fue porque sus líderes mesiánicos, sus líderes proféticos tuvieron el buen gusto de morirse pronto. Con lo cual no lo enredaron mucho, pero cualquiera que se haya fijado o haya estado en partidos como Podemos, UPyD o Ciudadanos verá que la primera ocurrencia de los líderes se convierte de repente en línea política,
muchas veces sin contrastar porque al otro se le ha calentado la boca. Eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque el liderazgo que en un principio sirve para impulsar y lanzar adelante a ese partido emergente, luego se convierte en un elemento sumamente destructivo. Las decisiones equivocadas, por ejemplo, de UPyD desde la dirección, o lo que se ha visto, el papel tan nocivo que han jugado personajes como Albert Rivera en Ciudadanos o Pablo Iglesias en Podemos, que fueron quizás un factor de avance de esos partidos en un primer comienzo, pero que esas decisiones unilaterales, imperiales, mesiánicas, muchas veces, les han llevado a la catástrofe. A la catástrofe, en el caso de Ciudadanos, al borde de la extinción, a un colapso rápido, que ahora probablemente les aboca a la extinción, y a Podemos, a una disgregación, una atomización que les está moviendo a ocupar ese papel irrelevante que tuvo en su tiempo el Partido Comunista y Izquierda Unida, pues por pérdida de votantes y ser, pues eso, un partido testimonial. Esa interacción entre el liderazgo y la doctrina, que no está claro, es, si nos fijamos, la clave para la destrucción de un montón de partidos emergentes. Esas figuras carismáticas que además tienen un sentido patrimonial del partido que no son capaces de abandonar, y que le lleva también a la destrucción. ¿Y cómo interacciona el liderazgo con la última característica? Bueno, pues porque esto es lo que se llama el amiguismo, señores. Aquí las cosas se hacen a dedo, colocamos, y no vamos a hablar de la polémica que hay ahora sobre Irene Montero y sobre cuáles fueron las características que le hicieron llegar a ministra, pero cualquiera que haya estado en un partido emergente ve que de repente aquí se coloca a la gente por razones de fidelidad al líder o a los líderes, que bueno, eso al menos es una característica, pero muchas veces porque es amiguete. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, si un partido emergente quiere ser sano, tiene que tener segregados a los dirigentes de los administrativos. No es ninguna butade ni ningún clasismo, es que los administrativos se toman cafés con los jefes y al final tiene más peso la opinión favorable o adversa de los administrativos respecto a tal o cual para hacerle candidato o colocarle en tal o cual posición que sus méritos y deméritos. Esto es así. Además, yo que soy veterano en partidos emergentes, he de decir que en los partidos emergentes se cumple la norma de que por la caridad entró la peste. Yo he visto colocar a gente de administrativos por el simple hecho de que habían sido voluntarios que habían currado mucho. Mira, si eres voluntario, eso es un punto de mérito, pero no puede ser el elemento determinante que se te dé el puesto luego dentro de la organización del partido. Así de claro. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un amigo, un sobrino, lo que sea, que está en apuros económicos y la tendencia natural es a buscarles el curro. Y ese curro no puede ser que fulano se lo coloque dentro del partido. Yo he visto un montón de gente entrar en los partidos directamente a buscar colocación. Punto. Pelota. Entonces, que la jerarquía no esté clara, es decir, si tú buscas un administrativo, puede ser que la pertenencia al partido, a igualdad de puntos, sea el determinante, es decir, un mérito añadido, pero no puede ser puntos añadidos. Es lo que hemos hablado tanto de lo que se habla continuamente de las comunidades donde se han convertido en satrapías nacionalistas. A igualdad de puntos entre cirujanos, pues que manejes la lengua vernácula de la región puede ser determinante a igualdad de méritos. Lo que no puede ser es que te dé más méritos el manejar una lengua vernácula que tus conocimientos de la materia. Bueno, pues eso no está claro en los partidos emergentes. El resultado es una estructura que se vuelve viciada de amiguismo, colegueo, satrapía, fidelidad, y ahí pues nos vamos. O sea, todo el mundo vio cómo en cierto partido ya desintegrado, cierto actor entró porque le cayó bien a la jefa.
actor que se apresuró, que llegó a diputado y que se apresuró a abandonar, traicionando para irse a otro partido, que a su vez traicionó para irse a otro partido. Pero la culpa no es suya, la culpa es de una ausencia total de claridad en cuanto al sistema de jerarquía. Así que, resumiendo, porque hemos tenido aquí un lapso que tampoco quiero hacerles pagar a ustedes, esto de Sun Tzu nos viene muy bien de decir que los partidos emergentes fracasan porque no saben dónde se meten, porque no tienen en cuenta las circunstancias en las que tratan de nacer y porque existe una interacción destructiva entre lo que podemos llamar el liderazgo, la doctrina o ausencia de ella o generación continua de doctrina por parte de esos líderes y también en una estructura totalmente viciada, curiosamente, en partidos que decían que venían a sanear el chiringuito. Podríamos hablar de otros factores que se unen y que también Sun Tzu lo habla en otros capítulos suyos. Por ejemplo, uno de los factores que destruyen mucho los partidos emergentes, es que también es un problema que afecta a los partidos grandes, curiosamente, es su falta de anticuerpos frente a lo que se llama el entrismo. Es decir, existen grupos ideológicos que, como no tienen la fuerza suficiente como para montar su propio partido, se introducen en los partidos para tratar de mediatizarlos en función de sus intereses. Lo hemos visto en la izquierda española con grupos absolutamente extremistas, feministas radicales que nada tienen que ver con el feminismo, vamos a decir, racional y estándar, animalistas extremos donde dicen que vale más la muerte de un perro que la muerte de una persona, y otra serie de grupos frikis. Lo hemos visto en la derecha con el control que ciertos grupos ultracatólicos han ejercido sobre cierto partido como el PP, que nada tienen que ver con el votante medio del PP, que puede ser conservador, por supuesto católico, etc., pero que no comparte ese extremismo conservador que esos grupos tienen. Lo hemos visto en Podemos, donde ahí se ha metido toda clase de frikis, desde el círculo de astrología a lo que queramos decir. Esos grupos centristas, que además están muy significados, por ejemplo, en ultranacionalistas españolistas o en ultraliberales que no tienen cabida en partidos o no han logrado montar sus propios partidos, son un problema. Son un problema porque en cuanto te despistas, te han llenado el partido. Eso es un problema. Eso sin contar, por supuesto, las viejas tácticas de que ahora ya no se usan tanto, pero de mandar los topos o submarinos para que asciendan el partido y te lo revienten. Pero bueno, eso ya son el juego sucio, y el juego sucio solo se hace con gente que puede llegar a algo. La instrumentalización es cuando personalidades entran con la intención de medrar en ese partido y, por supuesto, pilotarlo en sus direcciones. Pero bueno, esos son otros elementos, digamos, extrínsecos que no caben en esta pequeña charla, de todo el entrismo, toda la infiltración. Y por centrar a esta charla, yo les dejaría que se queden con estos 5 elementos, porque esto debe servir para algo. Cuando uno participa en la creación o en el funcionamiento de un partido emergente que es pequeñito, que no tiene fuerzas, que no tiene de momento representación y busca su hueco en el complicado mapa político español, pues tiene que tener en cuenta eso, el terreno en el que se mueve, es decir, cómo está la situación, cuáles son los intereses del posible votante, el clima o las condiciones atmosféricas, que es el clima político de ese momento, que no es lo mismo. Es decir, probablemente la gente de a pie en nuestro país pues está preocupado por la inflación, está preocupado por el paro, o más bien las condiciones precarias laborales, qué va a pasar con las pensiones, la caída, por lo menos en muchas regiones, de la sanidad. Ese es el terreno. El clima es lo que está ocupando, saturando la vista de los posibles votantes en este momento. Que en este momento pues estamos con la ley del sí es sí y otras movidas. No es lo mismo. No es lo mismo. Y luego, ya
intrínsecamente, quédense con esta tricotomía: el liderazgo, la doctrina y el sistema, la jerarquía. Porque, insisto, no hay mayor problema, a mi juicio, por resumirlo todo, que el problema del liderazgo, donde personajes carismáticos sirven de lanzamiento para una organización política y ellos mismos con su mesianismo lo destruyen, porque no les importa el terreno, porque no les importa el clima político, porque la doctrina la dicen a golpe de ocurrencia ellos mismos día a día y siempre tienen sus palmeros que por supuesto, les apoyan, y la tremenda corrupción interna, si nos fijamos, de los partidos emergentes, donde todo se hace a golpe de favoritismo, amiguismo y, bueno, pues vamos a decir pretorianos. Eso es lo que acaba destruyendo a los partidos. Lo que les lanza, que es el líder, les destruye. Y con eso, porque podía ser, el fenómeno es muy complejo más de analizar y podemos, pero si se fijan y nos fijamos en UPyD, Ciudadanos, Podemos, Vox, también. Si podemos convenir en que el mayor problema para esos partidos, una vez que han arrancado, es justamente ese problema de los hiperliderazgos que hacen que la doctrina dé bandazos de un lado a otro y que ocupen puestos gente que parece que el único mérito que tienen no es su excelencia política o profesional, sino cercanía al poder. Eso es lo que se trata de evitar si alguien quiere hacer, entre otras cosas, si alguien quiere hacer que un partido emergente no fracase, tiene que fijarse en esos elementos y buscar los modos de corregirlo, que asumo que es muy difícil. Yo aquí, afortunadamente, como no soy médico, señalo los males, pero no soy capaz de poner sobre la mesa posibles soluciones porque es muy complicado. Y con esto les doy las gracias. Hemos hecho media horita con el lapso que hemos tenido de evanescencia y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Yo no tengo ningún interés tampoco en hacer discursos a lo Fidel Castro, así que lo breve, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y espero que haya sido bueno para ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, León. Te oí hablar, bueno, he cogido apuntes, pues siempre te digo contigo que tengo que coger apuntes, es así. Pero yo estaba pensando, tal como estaba pensando, ¿no? Sí, claro, pues, tenemos Ciudadanos, ya sabes, yo participé en la creación de Ciudadanos aquí en Cataluña, o sea, en la primera lista en el 2016 ya iba, o sea que me lo conozco bien, en UPyD. Podemos, ¿no? Nunca, pero bueno, lo estamos viendo. Pero ¿tú no crees que lo que está ocurriendo con los partidos, y aquí ya la primera pregunta te la lanzo yo, es solamente un problema español? Porque, por ejemplo, tenemos mandando en estos momentos en Francia a un partido que se creó en el año 2016 con Macron. Es decir, a mí me da la sensación, creo, que aparte de todo eso que has comentado, evidentemente, que es que en España todavía estamos jugando a la yenca entendiendo izquierda-derecha, ¿no? Y entonces, cualquier cosa que sale se tensa hasta que se le hace desaparecer. Porque si no, no tendría sentido, creo, si, pues lo que ha ocurrido en Italia, por ejemplo, en Francia, que tenemos a Macron. Te lo digo como reflexión así general que te lanzo. Yo no creo que sea un problema español, yo creo que son condiciones distintas, es decir, en Inglaterra tenemos el partido de Nigel Farage, que era un partido totalmente anti-europeo, racista, bueno, xenófobo, vamos a usar las palabras con propiedad, y que de subir como la espuma luego se desintegró. O sea, el problema de los partidos emergentes, el partido de Macron, yo tengo la impresión de que es una cosa aparte porque no es una cuestión de liderazgo mesiánico, es que es un partido personalista, es un partido construido a su alrededor, es una rara avis en el panorama europeo en el sentido de que no es una organización social, sino que es más bien pues, un señor que ha conseguido recursos y es el jefe y no se discute. Entonces, no creo que sea un problema español, o sea, continuamente por toda Europa están naciendo y explotando partidos. Por ejemplo, ahí tenemos Aurora Dorada en
o Alba Dorada, como lo queramos llamar, en Grecia, otro partido de ultraderecha que creció y luego reventó. Sí, tenemos en Dinamarca que hay un montón de partidos, por ejemplo, Sí. algunos ponen de nuevo Bueno, pero cuño. eso es la atomización, como hay países donde el panorama se atomiza, pero quiero decir, no es un tema especialmente español. Pues sí, desde luego es un problema español, está claro. Pero yo no diría decir, no, es que en los demás países también pasa. Está por ver todas, o sea, Francia, por ejemplo, ahora mismo, a ver, aquí en lo que es una característica española, no solo española, también lo era británica, pero se está acabando, es que sigue existiendo una hegemonía de dos partidos. Lo que ocurre en Francia es que los partidos tradicionales se derrumbaron, que aquí no ha ocurrido. Aquí no ha ocurrido, pero en Francia anda que no ha habido partidos que han subido y luego se han derrumbado. Estos son como los castillos de naipe. Vas poniendo cartas y cuando llegas a cierta altura eso se acabó. Pero yo no diría que es un tema español y se pueden señalar partidos emergentes que han desaparecido o han retrocedido hasta convertirse en residuales, lo cual no quiere decir que en su condición de residual no tengan más poder que cuando estaban subiendo. Aquí tenemos el ejemplo de Podemos, que cuanto menos diputados tiene, más poder ha conseguido. O algún partido verde en Europa que, como ha sido clave a la hora de formar gobierno, pues también ha tenido un poder que no tenía como cuando teníamos diputados. Pero son fenómenos distintos. Aquí lo que estamos analizando es el fracaso de los partidos a la hora de sobrevivir o a la hora de convertirse en una alternativa más o menos estable. Es decir, porque Podemos ahora le sale otro y le sale otro, sigue esta tendencia que dice el chiste de los partidos de izquierda españoles que cuando llegan a 3 miembros se produce una escisión. Entonces aquí se está atomizando y entonces son ambiciones personales disfrazadas de doctrina, así de claro. Entonces ahí sigue, es decir, ahora está ahí, pero y se atomizará más y vamos a ver dónde acaba. Pero, por ejemplo, veamos cómo los mesianismos de los líderes de Vox, por decir el otro extremo, les ponen en grandes apuros, porque lo que no puede ser es así, ¿sabes? Soltar lo primero que se te ocurre por esa boquita. Entonces yo no diría que es un fenómeno español, yo diría que es propio de una Europa donde además tenemos que tener en cuenta algo que no les entra en la cabeza a los que crean partidos emergentes. Primero, la importancia de lo municipal. Vox sí que lo entendió. Vox sobrevivió cuando en las primeras elecciones europeas no logró por unos cientos de votos o unos miles de votos sacar diputado europeo, pero como sí tuvo concejales, tuvo ese embrión para rebrotar. Eso para empezar. Pero aparte de eso, hay algo que no les entra a los líderes de los partidos emergentes que van de nuevo, pero son muy arcaicos. A ver, desde 1950 la militancia en los partidos no ha hecho más que descender. En concreto, en nuestro país podemos casi afirmar que el grueso de la militancia, dejando de lado algún entregado, está formado por gente que ostenta algún cargo o que aspira a ostentar algún cargo. Así. O sea, las grandes organizaciones de masas, como partidos políticos, han desaparecido. Excepto, claro, que tengas pues, cosas como las del PP, que cualquiera se inscribe y si no pagan no le daban de baja, no sé cómo estará ahora. Así podía tener el PP cientos de miles, porque todo el mundo que se apuntaba, pues nadie le daba baja. Pero la realidad es que militancia activa de los partidos está formada mayoritariamente por los cuadros. Pero esos son fenómenos distintos. Pues veo que Federico tiene mano abierta y es aquel mismo cuando quieras, Federico, lanza tú mismo la pregunta. Pues parece que le hemos cansado y se ha ido. Hola. A ver, ¿se me oye? Sí, adelante, Sí. por favor. Bueno, a ver, pues yo la verdad es que también soy veterano de algún que otro partido emergente y bueno, no sé, por centrarnos en España, a mí lo que me parece es que aquí en un momento dado hubo unas condiciones muy propias para que aparecieran partidos emergentes
Y por eso aparecieron, pero estamos volviendo a lo que había antes, ¿no? Y seguramente volveremos, lo único que sobrevivirá un poco a ser Podemos con... siento que esto no sea exactamente una pregunta, estoy haciendo un comentario, pero supongo que dará pie a que el ponente me conteste, ¿no? Creo que va a sobrevivir Podemos como lo que antes era Izquierda Unida y lo que antes era el Partido Comunista, y que lamentable y penosamente pues lo que los otros partidos, bueno, está Vox, a mí Vox la verdad es que me parece que es otra cosa, la verdad es que conozco muy poco el mundo de Vox, ¿no? Me da la impresión de que terminará también diluyéndose, ¿no? Ya les está ocurriendo un poco. Y lo que ocurre con los otros dos partidos que hubo, que uno fue UPyD, al que prácticamente no le dejaron hacer, porque enseguida apareció Ciudadanos, y lo que luego le ha terminado ocurriendo a Ciudadanos, pues ha terminado sumido en el bipartidismo. A mí me parece que hay un factor que todos los que ha apuntado León son muy claros, sobre todo el del hiperliderazgo. Pero claro, es que aquí el gran problema en España, y creo que es una cosa de España, a lo mejor en Europa no es así. El gran problema en España, y el gran problema creo yo que es lo que explica que no terminen de subsistir partidos como UPyD o como Ciudadanos, es que hay un espacio político que en el caso de Podemos iba a sobrevivir precisamente por eso, porque sí que hay una masa crítica, en el caso de Podemos, es la del antiguo Partido Comunista, pero que en el caso de lo que primero fue UPyD, que la verdad yo siempre he tenido mi simpatía por UPyD y no tanta por Ciudadanos, aunque por Ciudadanos cuando desapareció UPyD, pues como no había otra cosa, también la he tenido, aunque me parecía muy mal todo lo que hacían. Pero incluso creo que sería necesario y que sería bueno que Ciudadanos sobreviviera, incluso aunque hay muchísimas cosas que hacen que no me gustan nada, y en sí, cuando ocurrió todo aquello, pues yo tenía muy claro que, bueno, ahora es fácil decirlo, pero vamos, Ciudadanos yo creo que tenía el problema desde su nacimiento de que era otra cosa distinta a UPyD, ¿no? En UPyD seguramente no había más remedio, no hubo más remedio que pactar con ellos, y lo hicieron muy mal. Y algunos bien que lo lamentamos, y efectivamente el hiperliderazgo y el no querer ver las cosas fue el gran fallo que tuvo UPyD. Pero el gran problema me parece a mí que es que no hay una masa crítica suficiente en ese espacio político. O sea, es decir, no hay un suelo suficiente en España, a lo mejor en otros países de Europa sí, aunque bueno, quizá todo este sea un problema general, una masa, pues no sé si llamarla liberal, centrista, demócrata radical, o cómo llamarla, que es lo que no ha permitido que esos partidos subsistan, aunque quizás sí habría elementos de juicio, pero sí habría elementos suficientes para que eso se mantuviera, ¿no? Para que hubiera eso que en algún momento dado se ha llamado la tercera España. Me olvido de Podemos y me centro a lo mejor en estos otros partidos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la falta de cultura política, ¿no? O sea, vamos a ver. Ahí hay uno de los problemas que es justamente ligado. Para empezar, quizás no debíamos reescribir la historia. No es cierto que a UPyD no le dejaran hacer. UPyD ya estaba ahí con unos cuantos diputados, y fueron los errores de ese hiperliderazgo los que, al gestionar muy mal la negociación con Ciudadanos, derrumbaron al partido. Pero que UPyD, yo que estuve desde el comienzo, desde la cena que se hizo en Madrid y tal, nunca se planteó como un partido de centro, se planteó como un partido transversal que se fijaba en otras ópticas, y se acabó convirtiendo en un partido atrápalo todo. O sea, sí, aquí entraban tíos que eran verdaderamente fascistas. Aquí entraban liberales económicos a tratar de pilotar esto. Aquí entraban frikis, aquí entraba de todo. Yo, por supuesto, abandoné hacía mucho, pero entraban animalistas extremistas. O sea, era un partido atrápalo todo porque no tenía ninguna. Pero el planteamiento inicial no era un partido amorfo de estos sin ideología, que es lo que se llama atrápalo todo. No es que UPyD
fuera un partido de centro, que fuera un partido no de derechas o no de izquierda, es que tenía otras orientaciones que las marcó el gran ideólogo del partido, fue Sabater. Después, pues entre las inclinaciones, las filias y las fobias de los líderes y las infiltraciones, pues acabó con otra cosa. Pero es que no nos debemos fijar solo cuando hablamos, o al menos mi intención no era, si ha sido así, os pido disculpas, en los partidos que se derrumban, sino en la multitud de iniciativas políticas que han surgido y no han llegado a nada. Y en Cataluña tienen una larga tradición. La izquierda, por decir, la izquierda no nacionalista o antinacionalista, ha tratado de crear multitud de partidos que una y otra vez se han estrellado por no tener en cuenta el terreno en el que se mueven, el clima político y también esa cuestión de hiperliderazgos de personajes quizás demasiado mesiánicos. Eso es lo que yo quería decir. No me quería centrar exclusivamente en el fenómeno de estos partidos que han ido hacia arriba y han... UPyD fue hacia arriba y luego se derrumbó, como este castillo de naipes que yo decía, pero por ejemplo Ciudadanos ha sido el típico partido, eso, cohete de feria, sube y ¡pum!, en una sola elección de un montón de diputados se queda reducido a nada. Entonces, a ver, el análisis siempre es complicado. El análisis siempre es complicado, pero y nunca concurren todos los factores. Pero, por ejemplo, es cierto lo que tú dices de que el clima lo han logrado cambiar los dos partidos. Uno de los grandes éxitos de Sánchez y también del PP han sido o nosotros o el caos. ¿Me votas o viene la derechona? ¿Me votas o sigue el señor Sánchez? Y eso polariza. Y cualquiera que quiera meter ahora la cuñita, a mi juicio lo lleva complicado. A no ser que se lo plantee desde el principio como partido de resistencia. Que esa es otra cosa. El planteamiento de lo que tú eres. Tú llegas y dices, no, es que yo voy a arrasar. Pues a lo mejor te arrasan a ti. Así de claro. Yo es que lo que yo quería incidir, aunque me he enrollado hablando de otras cosas, es en el tema de la cultura política. O sea, que a mí me parece que hay una falta de cultura política que es la que ha impedido que hubiera un suelo en estos partidos, que lo pueden haber hecho muy mal. O sea, UPyD tomó unas decisiones para mí muy equivocadas, Ciudadanos también las tomó equivocadísimas y al final se quedó sin electorado, en mi opinión, porque se dirigió un electorado que era absolutamente intercambiable con el PP y abandonó el otro que tenía un poquito más en su izquierda. Esa es mi modesta opinión y por eso es por lo que prácticamente se ha quedado sin nada. Y al final, pues se queda ahí con una pequeña masa porque hay gente que le sigue votando, centrándome en estos partidos. Luego habrá otros más pequeños, tal. Pero claro, no llega al final a tener representación, pues no tiene una masa crítica suficiente porque yo lo que creo que pasa es que habría que crear una cultura política de ese tipo. O sea, pero claro, eso es algo que va más allá de los partidos. O sea, eso es algo que podemos hacer, pues no sé, a lo mejor a través de otro tipo de iniciativas, como puede ser incluso la propia Asociación de Estudiantes del Mundo u otro tipo de iniciativas. Yo ahí ya no puedo entrar porque esto se trata de hacer una taxonomía de por qué fracasan los partidos, porque nos podemos ir, por ejemplo, muchas veces la táctica que te hace crecer luego te destruye. Podemos crece muy rápidamente aglutinando iniciativas autónomas. Sin embargo, esas iniciativas autónomas después las trata muy mal. Primero, son muchas veces incompatibles con Podemos a la larga. Segundo, las trata muy mal y, lógicamente, esas iniciativas autónomas se rebelan. Entonces, es que muchas veces lo que te sirve a corto plazo, a largo plazo te destruye. Esto es una especie de cultura del pelotazo político, pero de todas formas creo que había una Ángel... Sí. Ángel tiene, sí, eso iba a decir que Ángel tiene mano levantada también. Ángel, cuando quieras. No, es que tiene... Conecta el micro, Ángel. Ya, hola, buenas tardes. Oye, León, mira, vamos a ver, yo, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que ahora has empezado a hablar de ello, pero antes no lo has mencionado, has puesto el foco en los partidos, en el desarrollo y los errores de los partidos, pero ¿no crees que también es muy importante que hay dos grandes multinacionales o partidos inmensos que lo copan todo en este país, que
están en todas las instituciones y son también empresas de colocación, etcétera, y que hacen una sombra inmensa y es muy difícil que cualquier hierba crezca cerca de ellos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que has planteado, con todos los errores sobre todo los personalismos y bueno, y a veces la falta de realmente más que de discurso, de un segmento político, como le ha acabado pasando a Ciudadanos, que se ha quedado sin discurso. Pero a mí me parece muy importante en este país que hay dos grandes empresas, que son el PSOE y el PP, que hacen que sea muy complicado el que un partido tenga un discurso, el que un partido pueda seguir un camino uniforme o continuo, porque ese discurso se lo van a quitar uno de los dos partidos. Porque, bueno, son partidos. Esas son, Ángel, las condiciones a las que aludía. Cuando aparecen tanto Ciudadanos como un PYD, nacen como fruto de la insatisfacción de parte de la izquierda y parte de la derecha con las políticas que están siguiendo los grandes partidos tradicionales, y nacen como transversal. Podemos nace al calor del 15M, y de hecho muy astutamente al principio se presentan como partido transversal en unos momentos donde el eje izquierda-derecha está muy desprestigiado y nace y coge fuerza, sí, claro, con partidos a nivel municipal por la insatisfacción de la gente frente a esos representantes de la izquierda tradicional que no son capaces de hacer nada. Vox nace por todo este segmento ultraliberal y ultraconservador que votaba a regañadientes al PP y no tenía hueco, es decir, pero ahora las condiciones son muy difíciles porque han logrado crear de nuevo las condiciones del bipartidismo. Si no me votas a mí, tu voto es A, voto perdido, 2, está favoreciendo a que ese o siga o venga, depende de quién lo venda. Si lo vende el PP es ese siga, y si lo venda... Entonces, eso es lo que se encuadra dentro de lo que he puesto ahí como condiciones atmosféricas. En estos momentos, las condiciones son muy jorobadas para que alguien vote algo que no sea PSOE o PP. Así de claro. Y entonces, está bien, es que ellos tratan de sobrevivir y, como tú dices, pues en parte son gigantescas máquinas de colocar gente. Pero, León, escúchame, viniendo a todo esto que estabas comentando, lo digo porque voy a tener que darle 3 vueltas a esto que has dicho, ¿vale? Porque si justamente uno de los grandes problemas que tienen los partidos, vamos a referirnos a España porque es donde estamos, ¿no? Es a veces la corrupción, el amiguismo, bueno, todo esto que ya conocemos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, se produce muchísimo más en todo lo que tiene que ver normalmente en los municipios. Y me extiendo. Es por controlar una lista de 85 personas, hablo de Cataluña, por ejemplo, de 85 personas a la candidatura para las autonómicas, pues puede ser muy fácil. Pero controlar todas las personas que se presentan en una lista en municipios, aquí la cosa empieza a ser más complicada. Lo digo porque en algunas ocasiones ha ocurrido esto, ¿no? Que lo que por un lado, hablando del terreno que dices que has comentado, ¿no? O sea, con el arte de la guerra, ¿no? Por lo que por un lado te puede facilitar pues tomar muchas posiciones, ¿no? Y luego vamos a hacer este símil, ¿no? Pues también puede ser motivo que es donde muchas veces te pueden surgir más pronto pues todo lo que pueden ser los tránsfugas, uno para aquí, otro para allá. No sé, ¿qué opinas tú de esto que te estoy comentando? El tema municipal es el que es. Es decir, en los pueblos pequeños, por ejemplo, hay una especie de adscripción pragmática sana que es: yo estoy en el PSOE, en el PP, porque si no a mi pueblo no le va a caer un duro. Así de claro. Tú estás en un pueblo de 500 habitantes y si estás fuera, bueno, o si estás en Cataluña, CIU, o si estás en el País Vasco, pues... pero yo he visto partidos que llegaron a tener algunos representantes a nivel municipal, y es que hay grupos municipales que son verdaderos condotieros. Es decir, llegan y dicen: mira, tú me pones la marca, yo te voy a dar concejales. Ahora, no te metas en mis asuntos. O sea, es una especie de franquicia. Sí. Franquicia. Yo
hago lo que me da la gana en mi municipio y a nivel supramunicipal defiendo lo que tú defiendas porque me la da igual. Yo lo que quiero es ser algo más que una candidatura independiente de mi pueblo. Esto lo he visto en la Comunidad Valenciana en 2 ocasiones. Entonces, esto es un fenómeno que tenemos que contar. Es que también, a ver, muchas veces esto es un tema de corrupción de los caciques de turno, bien, pero es que es sano también estos jacobinismos políticos donde hay estos mesías que lo controlan todo, que hay que preguntarles hasta si vamos a votar sí o no a replantar 5.000 pinos en Arenal. Es que es muy complicado. Es que el bien y el mal aquí no existe, es lo que sea eficaz para lo que sea eficaz para la sociedad. Entonces, lógicamente, la gente se hace una candidatura para su pueblo y tampoco se resiste también a ser un mero títere. Muchos abandonos, muchos tránsfugas que dicen, en el fondo es gente en los partidos emergentes, y yo eso lo he visto, lo habéis visto vosotros, los que habéis estado en partidos emergentes, que han tenido representantes, estos viles tránsfugas, sí, algunos son jetas, de acuerdo, pero otros son gente que le han presionado a un punto intolerable. Es que las prácticas que tienen algunos partidos emergentes, si lo hicieran a nivel laboral, los meterían en la cárcel. Esto convengamos todos, ¿no? No puedes presionar a la gente para que haga. La gente tienes que darle su margen de autonomía. Y luego tenemos el extremo contrario. Con tal de rellenar listas, todos me valen. Todos me valen. Claro, luego miras y dices, pero ¿cómo habéis metido a este tío? Si este tío está condenado por narcotráfico. Entonces estoy dando un caso real. O sea, ¿sabes? Aquí pasa de todo. Entonces, el problema es que esto no es sencillo. Y mi disgusto con los partidos emergentes es que incluso algunos que no han llegado a nada, los miras y tienes que reconocer que dices, menos mal que no han llegado a nada, porque son todavía peores que lo que hay. Y son todavía peores que hay, no por las grandes ideas que dicen defender, porque realmente, hombre, tú miras las grandes ideas del PP y las grandes ideas del PSOE, ¿quién va a estar en desacuerdo con esas grandes ideas, no? Ahora, vamos a pie de obra. Bueno, pues los partidos emergentes, cuando empiezas a ver esos pozos de reptiles que son, porque vamos a ver, si te corrompes, corrómpete por un poco de pasta, ¿no? No te corrompas por un viaje gratis a Bruselas, y todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿sabes? O por ir a un meeting en Andalucía con los billetes que tienes derecho por ser diputado de la Asamblea Nacional Regional de Madrid. Dices, joder, ¿sabes? Entonces, el problema es que este mesianismo hace que, como nosotros tenemos la razón y tenemos la verdad, no es necesario ningún control si nosotros somos los buenos. El problema es que todos somos los buenos. Putin debe estar pensando que él es el bueno. Seguramente. Hay que ser muy raro para decir yo soy el malo. Entonces, pero ya te digo que volviendo a lo tuyo, el problema de las listas es que primero tienes que hacerlas y segundo que es muy difícil el equilibrio entre un control y el llegar a tratar a la gente como si fueran marionetas. Y desde luego, lo de los partidos emergentes con estos hiperliderazgos mesiánicos no suelen estar, por su misma visión mesiánica de que ellos tienen la verdad absoluta, no suelen ser llamados a la colaboración o a la negociación y en fin, el dar autonomía dentro de un margen a la gente. ¿Crees que alguna vez veremos algún partido que intente cambiar las estructuras, la manera de ser, bueno, todo esto que nos podríamos estar aquí 20 años seguidos criticándolo? ¿Llegaremos algún día a verlo? Todos los partidos quieren cambiar para bien las estructuras. Nadie nace, por lo mismo que decía, nadie nace, dicen, no, es que venimos aquí a pillar. Ahora, el problema es que llega un partido y montamos un partido y dice, no, 2 legislaturas, y después luego llega el jefe y dice, no, vamos a cambiarlo que todavía no he pillado cacho y entonces van a ser 3 legislaturas y luego 4 y tal. A ver, si el problema es la intromisión de los líderes en la doctrina, en el proyecto. Los proyectos hay que blindarlos y eso es muy difícil cuando esto nace de unas figuras con un carácter fuerte, con grandes ambiciones y con una visión
mesiánica de la vida, pero verlos, todos los partidos que nacen, yo no dudo de que todos los partidos nacen de la mejor intención. Luego otra cosa es que podemos no estar de acuerdo con esa intención, pero el peor de los partidos racistas, él cree que lo hace por el bien de la comunidad. Para nosotros es monstruoso, pero él está convencido de que aquí hay que echar a todos los extranjeros porque hacen mucho mal a la nación. Pero él no dice, no, yo es que quiero echar a los extranjeros porque, pues no sé, porque soy muy malo. Eso pasa en las películas. Entonces veremos. El problema es que si algún partido emergente logra despuntar, pues sí va a ser todavía peor que lo que hay. Pero bueno, aquí estamos hablando de por qué, no cómo puede triunfar un partido emergente. Pues si yo supiera cómo puede triunfar un partido emergente, no estaba aquí hablando, estaba montándomelo yo y no daría pistas. No, el problema es Ellos ayudándote seguramente. porque los partidos emergentes fracasan, y nos hemos centrado en el tema electoral, no nos hemos centrado en la terrible frustración de militantes y votantes que genera las derivas indeseables de los partidos emergentes, que eso tiene su tema. Creo que Aurora quería comentar. Sonido. No, Aurora, sonido. Perdón, sí, que no me había dado cuenta que no tenía el micro puesto. Quería preguntarte si no mencionar a las élites, al comportamiento de las élites españolas, en este caso, que es el caso que estamos tratando más, ha sido intencionado o es porque consideras que las élites no tienen papel en estos partidos emergentes. Es decir, que los partidos emergentes han surgido a partir de grupos con los que no había conexión con las élites, por un lado. Luego, otra cosa que quería preguntarte era, la red clientelar que crean cualquiera de los partidos políticos que conocemos en España, ¿no crees que se debe precisamente a la situación económica un poco característica del país, que es el hecho de arrastrar un paro estructural a lo largo de años y años, de una tasa altísima de paro? Y como consecuencia, claro, es una cuestión de supervivencia. La gente busca trabajo y busca ocupación en donde puede. Y si ve un hueco en un partido político, pues mejor que mejor. Y por último, hablando de esto de las élites y de los dos partidos grandotes estos que tenemos, que creíamos que se extinguían porque UPyD construyó un discurso a propósito de eso, de la desaparición del bipartidismo, y resulta que se reforzaron y parece que van a ser eternos. A propósito de eso, te preguntaría, ¿tú crees que estos partidos, los grandes, que también tienen su parte de responsabilidad en que los emergentes no crezcan, no perduren, tienen un proyecto de país o por el contrario responden a una tradición diferente de nuestro país? Es decir, ¿en este país hay dueños del país? ¿O por el contrario hay posibilidad de que pueda haber un proyecto de país común o por lo menos entusiasmante o ilusionante para una gran cantidad de población? Bueno, parte de lo que comentas escapa, lógicamente, este comentario, porque, a ver, ya decía, y me vais a permitir la rudeza, ya decía Harry el Sucio que las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno. Entonces, claro, yo puedo opinar sobre todos los temas, pero sobre algunos estoy escasamente cualificado. Entonces, sobre las élites yo diría que no, que las élites se mantienen al margen y solo intervienen cuando el partido despunta. Por decir ejemplos, en Podemos se ha señalado que han estado una serie de personajes pertenecientes a familias de las élites, hijos de antiguas ministras del PSOE, etc., pero son justamente los que no lograron hueco en los puestos que tenían los de las élites.
y entonces estaban ahí, pues no estarían en otros, en PSOE y compañía. En mi experiencia, yo, por ejemplo, lo que viví en UPyD es que los bancos no dieron ni un duro a UPyD al principio. Cuando UPyD tuvo una diputada, se apresuraron todos a ofrecer buenas condiciones. Esto es así. Las élites se reservan. Y yo, como el concepto de élites es esquivo o limitante en este caso, yo hablaría más bien de los grupos de poder. Esos grupos de poder se apresuran a acudir para aliarse y ofrecer prebendas a los partidos emergentes cuando ya han emergido. Ahora, un partido que es emergente puro, es decir, que todavía no ha emergido, nadie le da nada. Después sí, después te llegarán tal colectivo y cual colectivo a ofrecerte cosas. En cuanto al proyecto de país, sí, el problema es ese, que es como las religiones, vuelvo a decirlo, todo el mundo por arriba tiene la mejor intención, todo el mundo tiene excusas para hacer las cosas mal. Yo estoy seguro de que no hay nadie en los partidos políticos que no pretenda hacer de este país mejor, excepto los nacionalistas que quisieran hacerlo estallar. Pero el proyecto federalizante de parte del PSOE y de Podemos no parte de ninguna maldad, sino que parte de que piensa que ahora las cosas serán mejor así. Ahora el problema, volvemos al tema del mesianismo, el problema es que la gente no se sienta y evalúa hacia dónde. Es muy fácil, es decir, los partidos son, por esencia, todos los partidos que conocemos son dogmáticos. Y los dogmas, como en las religiones, la palabra dogma significa que son verdades que no pueden ser discutidas. Y partiendo de ahí, estamos en un problema. Parece mentira, pero parece que la ilustración no ha llegado a los partidos políticos. Por la ilustración, que es el imperio de la razón, se supone que se lo ha de cuestionar todo. Pero, pues lo siento, Ángel, pues ya nos vemos. Pero los partidos son dogmáticos, pero proyecto de país yo creo que tiene todo el mundo. Ahora todo el mundo debiera sentarse y preguntarse hacia dónde lleva su proyecto de país, pero como en toda la vida, es decir, es que la política no está desligada del resto de la sociedad. Continuamente vemos proyectos personales, colectivos, tal, delirantes, que dices, bueno, vosotros no tenéis ningún sistema de evaluación. Aquí continuamente hemos visto aquí empresas que han explotado como petardos de feria, pues por unos planteamientos económicos delirantes. No creo que fuese la intención del tipo que las llevaba. Entonces, el problema de los partidos que están ahí arriba se sostienen, insisto, porque son máquinas de colocar gente. Máquinas de colocar gente. No por nada decía Errejón que había que pasar en sus malos tiempos, usaba la palabra infiltrándose, pero eso, colocándose en asociaciones, organizaciones civiles, porque los partidos políticos grandes son como el césped, tienen raíces muy profundas en una falsa sociedad civil que recibe subvenciones, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo puedes barrer, que a partir de esas raíces el césped vuelve a crecer. Pero eso es otra historia. Eso sería motivo de por qué sobreviven máquinas tan destartaladas como los grandes partidos tradicionales, no como fracasan los partidos emergentes, que está hecha de chalaos mesiánicos y gente con más buenas intenciones que anticuerpos frente a esos chalaos. Sí, yo aquí en Cataluña tengo unos cuantos partidos, estos emergentes. La teoría de grupos dice, y esto es algo que la gente debe entender, que en un grupo se encuentran tres tipos de personas, no son puros, pero quiero decir, siempre se combinan los factores. Unos, los que están a las metas del grupo. Otros, los que tienen su hoja de ruta personal. Y los terceros, que buscan sobre todo la aceptación del grupo. Nos hemos conocido en partidos políticos a verdaderos pelotas que en realidad no eran pelotas, es que sencillamente buscan ser aceptados y tal. Pero el problema de los partidos es que mientras los que buscan están trabajando para los objetivos del grupo, del partido, los que tienen su hoja de ruta están medrando. Entonces arriba acaban, no.
los más capaces ni los que trabajan por el objetivo del grupo, sino trabajan los que se trabajan a los jefes, los que están a medrar, que dirigen sus objetivos. No existe, es raro que exista personajes puros. Normalmente todo el mundo tiene su hoja de ruta personal, porque sin poder no puedes cambiar las cosas. Pero detectar de qué va cada uno también es importante en los partidos emergentes, sobre todo porque son grupos manejables. Es decir, ¿dónde encasillo a este? ¿O en qué porcentaje encasillo a este? ¿Está en pro de los objetivos del partido? ¿Tiene su hoja de ruta personal que no tiene por qué ser el medro económico? Puede ser el típico que quiere mediatizar, y también nos hemos conocido que normalmente hay que cortar cabezas muchas veces porque habla en nombre del partido y dice, pero tú, infeliz, ¿qué dices que el partido opina? Eso es una opinión tuya. ¿De dónde ha salido eso? Normalmente llega a la organización y les corta la cabeza. Pero bueno, que te quiero decir que ese tema, como decía Aurora, dentro del segundo tipo podemos encasillar a todos los que entran en los partidos buscando medro económico. Y me da igual que busquen un empleíto a que busquen llevarse los millones recalificando terrenos cuando lleguen al alcalde. Eso es igual. Lo que varían es la cantidad, no la calidad. Y que a unos les empuje la codicia y a otros les empuje una necesidad acuciante, también me da igual. O sea, en un partido, insisto, si tú dejas que en un partido entre gente que lo que va buscando prioritariamente es el lucro, sea para sobrevivir o sea para forrarse, estás perdido. Ese partido descarrila o se tuerce gravemente. Hombre, la cantidad de concejales de partidos emergentes pillados en trapicheos es acojonante, con perdón de la expresión. Y eso que, de nuevo, insisto, de derechas, de izquierda, medio pensionistas, transversales, atrápalo todo, se supone que venían a regenerar el país. ¿Y cómo es posible que todos esos concejales sean tránsfugas, han aceptado maletines, han estado en operaciones sospechosas? Pues algo está fallando mal al crear esas estructuras, eso está claro. Ya, lo que pasa es que tendría que salir algún partido emergente que llegase al poder para cambiar esas estructuras o para blindar más que todas esas cosas Si no un partido ocurriesen. si un partido emergente no se blinda frente a sus propias incongruencias, mal va a cambiar la sociedad. Mal va a cambiar la sociedad. Es decir, si un partido emergente es corrupto por lo que sea, por amiguismo, porque estamos manejando el dinero de aquella manera, porque la causa lo vale. Volvemos a lo que he dicho antes. A ver, el mal uso de los dineros públicos es mal uso de los dineros públicos, por la causa que sea, ¿sabes? Entonces, si son partidos corruptos, mesiánicos, amiguistas, pues joder, después, ¿qué van a hacer con el país? Al menos Sí. es mi opinión. Ya estamos entrando estamos ya en la parte esta de diálogo entre amigos, como se suele decir, y entonces ya estamos dando opiniones que van más allá de... Yo al principio quería un poco ayudar a objetivizar, a dar un esquema para que la gente pueda trabajar y cuando llegues a un partido emergente, por lo menos, tener un esquema que puede ser discutible, pero es unos parámetros para detectar errores que se puedan corregir cuando se está a tiempo. Ya aquí estamos en la fase de diálogo, ¿no? Creo que esto, creo que lo otro, pero realmente, pues se puede hablar mucho, pero para poder, esto es como la medicina, para poder curar a alguien, primero tendrás que hacer un diagnóstico acertado, porque si no haces un diagnóstico, estás trabajando a ciegas. Si te llega una persona con dolor de cabeza y tú no sabes si tiene un ictus o es que tiene un resacón del 15, pues mal le vas a poder tratar si eres médico. Pues aquí pasa igual. No basta con decir, como ocurre en los partidos emergentes, no, es que yo lo voy a hacer mejor. Que eso es la bandera de todos los mesías que montan un partido emergente. No, es que nosotros somos diferentes. Ya. ¿Y los líderes? Porque ¿son necesarios? ¿Es necesaria la figura del líder, quizás tal como la entendemos ahora, o debería de ser otro tipo de líder? Bien, yo creo que los líderes son necesarios, pero el líder ha de ser el burro que tira
El burro que encabeza a los demás burros que tiran del carro, no el arriero con el látigo sacudiendo a los burros. Es que nosotros tenemos una palabra que por culpa del franquismo se manchó y ya no la usamos, que es el caudillo. Bien, pues distingamos entre el liderazgo, eso ya no tiene remedio. En Sudamérica no tiene esas connotaciones porque se libraron de cosas así, pero distingamos entre el liderazgo y el caudillismo. El liderazgo, que viene de la palabra líder, inglés, pero bueno, nosotros siempre que nos faltan palabras las adoptamos. El líder es el que encabeza, el que guía, el que tira del carro el primero. El caudillismo es ese, tienes que rendirme pleitesía ciega. Pues claro que son necesarios los líderes, pero los líderes bien entendidos, no los mesías ni los caudillos. Pero sin figuras claras dispuestas a llevar el timón, los marineros no saben qué hacer. Pero claro, lo que no se puede es esta tercera categoría que os decía de gente deseosa de ser aceptada, la que inmediatamente reviste de una aureola casi mística a los líderes de tal forma que cualquier crítica o cualquier oposición al líder es traición. Ese es un problema de los partidos emergentes. Si ya el personaje mesiánico, pues si ya tiene ahí a los palmeros alrededor reforzándole su propia autoestima, pues estamos jorobados. Es que estaba imaginándome, estaba poniendo... Caras, ¿no? Sí, estaba poniendo, ¿sabes? Mientras que iba... ¿Tú crees que los partidos emergentes saben comunicar bien? No, bueno, eso es uno de los grandes problemas, pero bueno, no he querido entrar ahí porque a ver, los partidos emergentes es un universo, pero vamos a ver. El mismo mesianismo de los líderes, el mismo mesianismo de sus partidos, están tan convencidos de su mensaje que no saben transmitirlo. No conocen el terreno, no prestan importancia al terreno ni a las condiciones y tal. Entonces, yo siempre lo digo, los partidos emergentes primero no suelen tener pasta para tratar con expertos en comunicación política. Segundo, es que no hacen caso ni a Dios. Que diga lo que quiera, yo sé más. Pues vale. Yo siempre lo digo, sí, a los expertos siempre hay que oírles. Otra cosa es que los tengas como si fueran tu gurú y le hagas caso a todo, que esa es la aceptación ciega, que es todo lo contrario. O sea, esa inseguridad te lleva a que te buscas un gurú. No. Tú escucha, que para eso los asesores son eso, es un tipo al que escuchas, que sabe. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Pero de comunicar nada, ¿por qué? Porque están tan convencidos de la verdad de su mensaje que no se preocupan un pimiento de la oportunidad del mensaje. Entonces sueltan lo primero que se les ocurre. Yo en un partido donde estuve, yo decía, pero ¿cómo se os ocurre decir que estáis contra la ley del aborto si no estáis contra el aborto? Esto se trata de cambiar el artículo, decir, estamos contra esta ley del aborto. Y el mensaje cambia. Porque estamos contra la ley del aborto, es que eres un tipo que está contra el aborto. Si ese es tu mensaje, estupendo, pero no es tu mensaje, ni caso. O sea, el lenguaje no vale, a mí suelto lo primero que se le ocurre, pues perfecto, luego vienen los resultados. Yo te puedo poner otro ejemplo. En un barrio muy humilde de aquí del cinturón de Barcelona es ponerse a hablar de los jacobinos. Y yo atacada con un ataque de risa porque yo decía, pero si aquí lo más parecido a jacobinos son los San Jacobo que se compran en el Lidl, porque es así, con todos los respetos a las personas que estaban allí escuchando, ¿no? Ya que por eso te comentaba lo de la comunicación, porque sí, parece que contra más el líder a veces peca de que tiene que ser como muy difícil lo que diga para que se piensen que es el que más sale. Vamos a ver. Las religiones de éxito, ¿cuáles son? Las que han crecido. Los evangelistas. Los evangelistas tienen su rollo bastante extremo cristiano, pero lo que hacen es repartir comida y hacer obra social y todo eso, que es lo que cala en la población. Pues tú te subes a una caja y empiezas a hablar de, yo qué sé, de los pecados capitales y no sé qué, la gente te mira y sigue. Los partidos debían aprender
O sea, tú tendrás tus ideas, pero si vas al cinturón obrero de Barcelona, vete a hablar del paro y del curro y tal, y no te vas a hablar del jacobinismo, que te van a mirar y decir, la madre de Dios, ¿sabes? Pero bueno, tú vas y se lo dices al Mesías y el Mesías te dice que te vayas a freír pimientos, que él va a hablar de lo suyo. Más o menos, sí, No, exactamente. Más o menos. sí, me conozco el paño. Te daba ese ejemplo porque tú lo conoces, pero lo que quiero decir es condiciones atmosféricas y terreno. Terreno, pues está bien la gente de Poblenou para oír chorradas, cuando está a ver cómo sale a fin de mes, ¿sabes? De entrada, verles de cómo va a sacar de fin de mes y ya le hablaremos después de la gran estructura territorial del Estado. Sí, totalmente Pero, de acuerdo. pero eso es integrable en lo del terreno y las condiciones atmosféricas. Claro, pero los que van a hablar en estos casos generalmente no saben cómo hacer para que llegue a fin de mes. El que va a hablar sobre esos asuntos generalmente no tiene ni idea de cómo hay que hacer para llegar a fin de mes. ¿Cómo se lo va a decir? Lenin, que algo sabía de llegar al poder, decía que había que tener un doble discurso. Muy simple de eslóganes para el pueblo y muy sesudo para los intelectuales. ¿Por qué? Porque es que si le llegas con 4 chorradas a un tipo muy metido, te dice, bueno, este tío, ¿qué fondo político tiene? Este tío es un tarugo. Pues tú llegas con hablarles aquí de, porque como decía Garibaldi, la gente dice, ¿este qué me está contando? ¿Quién era Garibaldi? ¿Por qué me habla de Garibaldi? Alguna marca. Garibaldi, Debería ser alguna bicicleta. Debería ser el último corredor de ciclismo. Oye, en este estudio, en esta revisión que has hecho de todos los partidos emergentes, podríamos decir, León, que la conclusión sería que los partidos emergentes no tienen futuro. No, vuelvo a cómo, porque tampoco puedo seguir mucho tiempo más, aunque veo una mano levantada, vuelvo a cómo comencé. Esto no es política forense, decir, no, es que esto es así, se mueren, no. Y como decía en el sesgo del superviviente, se trata de que todos, esto es un breve análisis mío a partir de la experiencia, todos podemos detectar elementos destructivos en los partidos emergentes. Otra cosa es que podamos corregirlo, porque claro, las dinámicas de los partidos emergentes construidas alrededor de liderazgos y dogmas es muy complicado, normalmente, pero claro que tienen futuro. Si al final, dentro de un siglo, nadie se acordará del PSOE, del PP, ¿alguien me podría decir 4 partidos políticos y 3 figuras importantes de la restauración? No. Las cosas avanzan y algún día a nosotros nos llegará la ola que está barriendo Europa y PSOE y PP se irán por ahí. Otra cosa es que lo que venga sea peor. A veces ocurre. Guillermo tenía la mano Guillermo. levantada. Sí, era un poco en esa línea de lo que ha dicho Aurora, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí, adelante. Eso, es que en la línea de la pregunta de eso, de volver a... Pero sobre todo en esa emergencia primero que hubo, digamos, centrada, ¿no? La emergencia de UPyD y Ciudadanos han sido emergencias de centro, ¿no? Y sin embargo que ahora lo que tenemos son emergencias en extremos, ¿no? Que también, aunque parece que también han llegado a el techo. La pregunta es si volverá a haber una emergencia en el centro o la están asumiendo de nuevo el partido, aunque quizás el PSOE con más dificultades por su obligada unión a los en fin, el PP sí parece que se está centrando, tomando un poco el discurso, ¿no? Porque en Andalucía le ha dado muy buen resultado, ¿no? Entonces, pero la pregunta es eso, ¿volveremos a ver un centralismo emergente? Bueno, yo personalmente vuelvo a disentir, es decir, primero, a ver, los partidos emergentes, en España hay 4.000 y pico partidos registrados, creo.
La inmensa mayoría no han llegado a nada. Entonces, no os centréis solo en los que han aparecido en los medios y han sacado diputados. Yo hablo de los partidos más modestos que se han creado, también tienen estos problemas. Pero quiero hacer sobre partidos emergentes, quisiera hacer una precisión. A mi juicio, que puedo estar equivocado, Ciudadanos, UPyD, Podemos y Vox comparten una característica como partidos emergentes en el momento de su emergencia común, y es la ira. Todas las montan cabreados contra el sistema, desde diferentes enfoques y con diferentes intenciones, pero UPyD cuando nació no era un partido de centro. Anda que no había ahí cabreados de derechas y de izquierdas. Tíos que venían de partido. En UPyD estaba el primer senador que tuvo Izquierda Unida, había gente que venía de la antigua Alianza Popular, etc., etc. Ciudadanos nace como un movimiento cívico contra la hegemonía nacionalista y la subordinación de partidos de izquierda como el PSOE o la variante unida a los nacionalistas. Podemos nace de la cólera de un montón de gente que de repente se sintió desheredada contra un sistema injusto. Y Vox nace del cabreo de un montón de gente ultranacionalista españolista contra un sistema que piensa que no les hace caso. Luego van variando, pero puede que que Ciudadanos y UPyD acabasen como centros amorfos, porque otra cosa no se os puede definir. Pero no nacieron así, nacieron del cabreo. O sea, los partidos emergentes normalmente, por desgracia, suelen ser reactivos, no activos. Es decir, nacen como respuesta a algo que los partidos que están no saben dar cabida. Así de claro. O sea, cuando en Cataluña, porque Ciudadanos nace de Ciudadanos, y Ciudadanos nace porque nadie les hace caso. Y del cabreo nace Ciudadanos. Y aquí hay gente que estuvo en Ciudadanos y me puede rectificar. Entonces, el espacio de centro siempre está ahí, pero los analistas te lo dicen. En España, quien se va al centro puede triunfar efímeramente, pero después esas dos planchas enormes, que son el PSOE y el PP, los acaban triturando a la primera de cambio. Y se ha visto cuando Ciudadanos y UPyD han estado en el centro, pues al final el más mínimo error, como fue, por ejemplo, la pérdida de imagen de UPyD por una mala gestión de negociación o la derechización absurda de Ciudadanos propiciada por una única persona que fue su líder, que fue Albert Rivera, los destruye. Ese es un terreno muy volátil. Entonces yo ahí no le auguro gran futuro a cualquiera que quiera ocupar ese espacio, que existir existe, pero que es como el espacio del liberalismo económico. Tampoco han logrado construir nadie nada ahí. O sea, el PSOE se lo ha merendado siempre. Digo el PSOE, perdón, el PP. El PP. Ya confundo unos y otros. Pues sí, ya bueno, sí, en el fondo, bueno, no vamos a decir el refrán porque queda feo, ¿no? Queda feo. Pues bueno, León, pues muchísimas gracias, son las 8:15. A vosotros. Y muchísimas gracias, bueno, que sepas que si alguna vez decides montar algo, me llamas, ¿no? Me llamas. Yo sé de la discola, ya lo sabes, pero bueno, me llamas porque seguro que por lo menos aprenderemos. En el camino aprenderemos. Así es que muchísimas gracias por ser siempre tan amable en atendernos. Y gracias a todos los demás y paso a Aurora para que cierre la tarde. Muy bien, pues sí, muchas gracias, León. Hemos pasado un rato muy agradable, como siempre. Y además hemos aprendido también, como siempre, por eso al principio yo te recordaba que nos debías algo sobre la romanidad y que espero que nos lo cuentes en el próximo año. Y solo pues convocaros para la siguiente ocasión, que ya será en el mes de enero. Os invitaremos oportuna y adecuadamente. Y continuaremos haciendo este tipo de sesiones, de encuentros, en los que tiene cabida pues, cualquier tema que consideremos y que consideréis interesante y que encontremos a un ponente adecuado como nos ha ocurrido hoy.
Desafortunadamente, la situación política española no la hemos mejorado, tampoco era nuestra intención, con lo cual quedamos convocados para seguir intentándolo a partir del año nuevo. Hoy es la última sesión de este año, así que solo desearos a todos felices fiestas, aunque estén un poquito lejos, y feliz año nuevo y hasta el próximo año, amigos. Muchas gracias a todos.